Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. En medio de la celebración de las fiestas de fin de año, el gobierno anunció más impuestos para los colombianos. Sí, señora, se trata de los tributos establecidos dentro de la emergencia económica con los que se busca recaudar lo que hace falta para financiar el presupuesto general de la Nación para el 2026. Luisa Fernández nos explica el alcance de los más importantes. Luisa. Jorge Alfredo, Malú, muy buenas noches. Estos impuestos que serán declarados por la emergencia económica pretenden recaudar 11.1 billones de pesos, una cifra muy parecida a lo que se pretendía en la propuesta de ley de financiamiento que se hundió en el Congreso de la República, que estaba por 16 billones de pesos. Entre los cambios tributarios más importantes, el impuesto al patrimonio, que es ese impuesto que se da para las personas que tienen bienes en el país y que por supuesto se cobra cada año. Pues se va a reducir o se va a bajar la base gravable, será a partir de esos patrimonios de 2.000 millones de pesos y tendrá aumentos progresivos desde el 0.5% hasta el 5% para los patrimonios que superen los 100.000 millones de pesos. Esto traerá más de 102.000 contribuyentes adicionales y solo con este rubro el gobierno nacional pretende recaudar 1.7 billones de pesos. Escuchemos lo que dijo el ministro. Aquellos que tienen patrimonio sobre todo por encima de los 3.600 millones de pesos, y esto representa pedirle a un 0.8%, menos del 1% de la población y de los contribuyentes, representa pedirles a ellos que hagan un mayor esfuerzo. Otro cambio, ya el sector financiero que representa a los bancos, cooperativas, entre otros, paga un impuesto que se conoce como sobretasa del 5% por su operación. Esa sobretasa o su impuesto pasará hasta el 15%, un 10% adicional. Esto dijo. Creemos que ha habido unos niveles de utilidad y de beneficios muy significativos que se han trasladado al aparato financiero y que nos permiten ver la necesidad de incrementar también en materia de impuesto de renta a personas jurídicas del sector financiero. Trae, entre otras, una sobretasa que coloca el impuesto de renta en el 50%, la mitad de la actividad bancaria de este país quedaría en manos del Estado, volviendo a Colombia, junto a Islas Comoras, el país del mundo con la menor competitividad tributaria para el negocio financiero. A su vez, esto trae implicaciones para las familias que quieren acceder a un crédito de vivienda, para los empresarios que quieren ampliar su producción, para los estudiantes que quieren financiar su educación, para el crédito en general en Colombia. Mire, y por fin el gobierno logró algo en lo que había venido insistiendo hace ya varios meses, un IVA del 19% para los juegos de azar. Esto dijo tanto gobierno como el sector. Colocar esta tarifa del 19%, descontando o manejando una base gravable en la cual se tenga en cuenta el descuento de los premios que otorgan y sobre el resto del ingreso establecer una tarifa permanente del 19%. En este caso los empresarios van a tener que asumir ese IVA. Por supuesto se va a retener de alguna manera al jugador, al apostador, pero de todas maneras sigue siendo muy difícil la sostenibilidad y la competitividad frente a tanta ilegalidad que existe en este momento en el país. Enfrentar a estas plataformas internacionales de juego ilegal pues es muy difícil, pues estos no pagan impuestos, no ofrecen garantías a los usuarios. El objetivo de nosotros pues será claro y es seguir tratando de desarrollar la actividad y seguir trabajando con el gobierno nacional para que se revisen de todas maneras algunos ajustes que serían necesarios para poder hacer más viable esta actividad. Y ojo a los siguientes impuestos, porque los licores tendrán un IVA del 19%, un impuesto al producto. Adicional a eso, tendrá un hipoconsumo, se le va a aumentar esa tarifa del impuesto al consumo, también a los licores. En el primero se le va a excluir a la cerveza, pero en el segundo, que es el que paga el consumidor, se va a aumentar esa tarifa del impuesto que terminará pagando ese consumidor en la factura para licores, para tabaco y para productos de lujo. Otro sector que también entró dentro de esta lista de tributos es el de hidrocarburos, pues se
se le va a agregar un impuesto adicional. ¿En qué consiste? En que cada empresa de petróleo, de crudo o de carbón que realice una primera venta o exportación se va a cobrar o se le va a cobrar un impuesto. Todavía no se sabe del porcentaje de ese impuesto, pero por ahora el gobierno pretende recaudar solo en este rubro 3.2 billones de pesos. Escuchemos. Estos son impuestos en la perspectiva de los impuestos saludables que pretenden desestimular el consumo de estos productos que en exceso tienen un efecto en la salud pública significativa. Estas medidas, unidas a incrementar la tarifa del 16 al 19% en hipoconsumo de productos de lujo. Y otras determinaciones que tiene el Gobierno Nacional para el próximo año y poder recaudar más tributos, más impuestos, son alivios tributarios para quienes estén hoy morosos con la DIAN, puedan pagar esos impuestos y la DIAN pueda tener esa caja de recaudo. Pero además habló también el ministro, adicional a los decretos ya mencionados, en un decreto para que los fondos de pensiones que hoy tienen un ahorro pensional y hacen una inversión con ese dinero en el extranjero, traigan esas inversiones a proyectos nacionales, es decir, a proyectos en Colombia. Y volvió a hablar el Gobierno Nacional de una revisión de las vigencias futuras ya comprometidas con proyectos de infraestructura que incluso están en marcha pero no tienen ningún tipo de avance. Los decretos se conocerán esta misma noche y regirán desde el próximo 1 de enero. Jorge Alfredo. Gracias, Luisa. El incremento del 23% para el salario mínimo desató la crítica de los empresarios y de los expertos. Mientras tanto, las centrales obreras celebran el reajuste más alto en la historia del país. El salario mínimo para el 2026 será de 2 millones de pesos, un reajuste que para los analistas sobrepasa las capacidades económicas, especialmente de pequeñas y medianas empresas. Puede decidir, bueno, tengo 5 o 6 trabajadores, voy a disminuir la cantidad de trabajadores, voy a contratar 3 o 4, eso implica mayor desempleo. Y puede también decidir no contratar a sus trabajadores o parte de ellos formalmente, sino empezar a pagarlos informalmente, que recordemos en Colombia es uno de los graves problemas. En ese mismo sentido, los gremios económicos advierten que el incremento los pone en aprietos y traerá efectos en el crecimiento empresarial y económico del país. Lo que piensan siempre las empresas es cómo se reducen costos y cómo se empieza a reducir la planta de personal que gane un salario mínimo. Esa es una de las consecuencias del tema de abrir más esa brecha de la informalidad. Otro gran impacto para el país se sentiría en el costo de bienes y servicios. No solamente tenemos que tener en consideración que es el salario mínimo el que aumenta, sino que hay muchos factores y muchos precios que están indexados, lo que significan multas, lo que significan cuotas de administración de los apartamentos. El presidente Gustavo Petro en su alocución expuso las razones para el reajuste, el más alto de los últimos 30 años. Cogimos la del salario mínimo, que es inflación, más productividad del trabajador, más lo que aporta a la sociedad, y cogimos también el vital. ¿Cuánto es la canasta de la familia? La canasta de la familia son 3 millones y pico en total. Y esos, entonces ahora si trabaja un trabajador y medio, se divide, fácil, matemáticas simples, y nos da el salario. Aumento que superó las expectativas de los sindicatos, que consideran como un acto de justicia social con los trabajadores. Digamos simple y llanamente es que este gobierno ha hecho justicia social, le ha quitado unos pequeños recursos que siempre acumulaban los empresarios y por lo cual, repito, nos llevó a los niveles de desigualdad que hoy tenemos y se los ha trasladado a los trabajadores. En la medida en que tengan los trabajadores o un sector de la población mejores recursos, con absoluta seguridad va a haber una dinámica adicional de la economía. 2,4 millones de colombianos serán los beneficiados con el reajuste del mínimo. Pues a propósito del reajuste del salario mínimo, 2 de los juristas más prestantes del país consideran que el decreto que lo dejó en firme puede ser demandado y explicaron sus razones. El expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, asegura que aunque el presidente de la República sí está facultado para fijar el salario mínimo por decreto cuando no haya acuerdo, esa potestad tiene límites. Por eso señala que la decisión podría ser objeto de una demanda. Esa facultad no la puede ejercer arbitrariamente.
un decreto o un alza del 23% atenta contra el orden público económico, crea recesión, puede acarrear desempleo, y esto lo puede controlar el Consejo de Estado. El constitucionalista Juan Manuel Charri señala que un decreto de aumento de salario mínimo debe cumplir con condiciones específicas establecidas en la ley. Si esos requisitos no se respetan, advierte, el decreto podría ser declarado nulo. Debe cumplir con los requisitos del Código Sustantivo del Trabajo, considerar costo de vida, capacidad del empleador, determinadas prestaciones, en qué regiones y qué actividad es la que se regula. De manera que si no cumple con los requisitos y los procedimientos que señaló el Código Sustantivo del Trabajo, podría ser declarado nulo. ¿Pero qué ocurriría si finalmente se declara la nulidad del decreto? El efecto de la nulidad es retroactivo. Esto es que las cosas vuelven a su estado anterior siempre y cuando las situaciones no se hayan consolidado. ¿Qué significa eso? Que hayan caducado las acciones para reclamar judicialmente. Si ello es así, no se pueden modificar. Otros especialistas afirman que el decreto debe estar plenamente sustentado y, según su análisis, las cifras no respaldan el incremento. Por eso insisten en que no habría una justificación técnica suficiente que respalde el 23%. No existe justificación que explique el 23% fijado por el gobierno. Si analizamos los criterios del PIB, de la inflación, de la productividad, etcétera, esos porcentajes no dan como resultado el 23% fijado. Lo cierto es que cualquier demanda contra el decreto solo podrá presentarse una vez finalice la vacancia judicial del Consejo de Estado el próximo 12 de enero del 2026. Y mucha atención, el Ministerio de Salud reajustó la UPC, es decir, la plata que paga el Estado por cada usuario del sistema de salud. Nicole Buitrago, ¿en cuánto queda para 2026? Jorge, vamos a ver el incremento por regímenes. Recordemos que hay régimen contributivo y hay régimen subsidiado. Entonces, la unidad de pago por capitación para el régimen contributivo, es decir, para todas esas personas que aportan al sistema, queda en 1.658.000 pesos. El incremento es del 9.3%, es decir, que las EPS que atienden a esta población van a recibir ese monto para atender a cada usuario durante todo el año, mientras que para el régimen subsidiado el incremento fue mucho mayor, cercano al 16.49%. Las EPS del régimen subsidiado van a recibir 1.541.000 pesos por cada afiliado. ¿Por qué fue mayor en el régimen subsidiado? Pues esto es muy importante porque de esta manera el Ministerio de Salud está cumpliendo una de las órdenes de la Corte que desde hace años pues estaba pidiendo el equilibrio entre ambos regímenes para que esas atenciones médicas de los pacientes tuvieran una cobertura similar. Esto implicará que el gobierno deba destinar cerca de 2.7 billones de pesos adicionales para lograr estos montos. Escuchemos. Con estos 11.6 billones de pesos adicionales por estos incrementos, pues el próximo año se entregarán a las EPS 101 billones, recursos sustanciales, es decir, el 12.94% adicional, el 12.94% crecerán los recursos de la UPC de manera global para ambos regímenes. Sin embargo, el sector salud aún manifiesta mucha incertidumbre porque según esa proyección, pues la UPC tenía que incrementar en más del 16%. Aseguran que hoy por cada 100 pesos que está ingresando al sistema de salud, pues están gastando 106 pesos por persona por la carga de la enfermedad, los costos de esos servicios y a esto se le suma el reciente incremento del salario mínimo. En el caso del régimen contributivo, ese 9% es superior al IPC, en eso mejor que el año anterior. Sin embargo, sigue estando lejos de los requerimientos de esa población que particularmente es la que tiene mayor gasto en salud. No alcanzamos a poder soportar una operación cuando el incremento del salario mínimo está muy por encima del incremento decretado para el régimen contributivo como para el régimen subsidiado. Esto va a poner en alto riesgo la operación del sistema, la continuidad del mismo en la prestación de los servicios.
Pero hoy también el gobierno definió el futuro sobre otras órdenes de la Corte Constitucional, y es que por ahora descarta que vaya a ajustar esa unidad de pago por capitación, pero de años anteriores, es decir, entre el 2021 y el 2024. Según el gobierno, ese monto en esos años fue suficiente e incluso manifestó haber encontrado inconsistencias en la información que reportaron todas esas entidades de salud, motivo por el que ese dinero que ya se giró pues no será ajustado como lo había ordenado la Corte Constitucional. 7 de la noche, 18 minutos. A esta hora siguen llegando viajeros a la terminal del Salitre en Bogotá en búsqueda de un tiquete para celebrar el año nuevo con los suyos. Camilo Laya, ¿hay pasajes para todos los destinos hasta ahora? Jorge Alfredo, televidentes, muy buenas noches. Pues lo que nos reportan algunas empresas de transporte es que aún todavía pues hay pasajes para destinos como Villavicencio, Girardot, Acacías, entre otros, pero algunos pasajeros o usuarios nos indican que llevan esperando incluso cerca de 2 horas para poder obtener alguno de estos pasajes y poder, por supuesto, celebrar este año nuevo con sus familiares y llegar a esos destinos. Precisamente este es el panorama que se vive a esta hora desde la terminal Salitre. Hay que recordar que durante esta temporada se proyecta la movilización de cerca de 1,7 millones de pasajeros desde las distintas sedes, tanto la Salitre, la Sur y la Norte. Y como pueden ver, hay largas filas, familias completas que están, por supuesto, a la espera de poder llegar a esos destinos. Por otro lado, hoy 30 de diciembre, siendo uno de los días con mayor movilización, se espera que al menos en esta terminal se movilicen cerca de 58.000 pasajeros. Eso por el lado de las terminales, pero por otro lado, a continuación ustedes van a ver en pantalla imágenes del panorama de la autopista Sur, una de las vías más importantes de la ciudad que comunica hacia municipios como Girardot, Ibagué, Armenia, Cali, entre otros municipios. Las autoridades de tránsito nos reportan que tan solo en Bogotá se han movilizado al menos 175.000 vehículos y a esta hora se presenta una alta congestión vehicular de miles de viajeros. Recordar sobre todo el llamado de las autoridades para viajar con paciencia y responsabilidad. Congestión en la autopista Sur. Camila, gracias. Y una de las carreteras más congestionadas es la doble calzada Bogotá-Girardot. ¿Cómo opera a esta hora? José Manuel Moreno. Desde muy tempranas horas, miles de viajeros iniciaron sus recorridos hacia destinos como Melgar, Girardot, Tolima, Huila y suroccidente del país, que han congestionado esta vía Bogotá-Girardot. Según las autoridades, hay alto tráfico en la salida de Bogotá, especialmente en Soacha y en sectores como Fusagasugá, Chinauta y Boquerón. La Policía de Carreteras monitorea el recorrido y la concesión encargada de la vía está atenta de la seguridad de los viajeros. Más de 1 millón de vehículos han circulado por esta carretera y se estima que entre hoy y mañana 31 de diciembre pasarán más de 170.000 vehículos. Para agilizar el paso, recomiendan recargar con anticipación su dispositivo y usar los carriles de pago electrónico ubicados al costado derecho de los peajes. Además, conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y acatar las normas de tránsito para un viaje seguro. El nuevo intercambiador vial de la avenida Ciudad de Cali con Américas en el sur de Bogotá ha mejorado los tiempos de desplazamiento de sus usuarios hasta en 35 minutos. Cerca de 100.000 vehículos han circulado por la gigantesca obra en las últimas 48 horas. Así se ve ya en operación la nueva glorieta elevada de la avenida Ciudad de Cali con Américas en la localidad de Kennedy. La imponente estructura tiene en el primer nivel un tránsito exclusivo para los buses de Transmilenio y en el nivel superior la circunferencia de 300 metros de longitud con 8 accesos y 3 carriles por el que ya circulan cerca de 13.000 vehículos en hora pico, disminuyendo considerablemente los tiempos de los recorridos. De 35 minutos o inclusive más que puede durar una persona transitando por esta intersección de las Américas con Cali, esto va a bajar a 5 minutos. Es una glorieta que además pues va a conectar efectivamente los 4 sentidos, norte, sur, oriente, occidente, occidente en los sentidos. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!
Don Rivelino, doña Carmenza y otros vecinos de la zona que han padecido por años los trancones confían en que esta obra les mejore la calidad de vida. Va a generar que la gente tenga mayor desplazamiento, más rápido a sus lugares de trabajo, de estudio. Estábamos desesperados ya. Aquí no salían ni entraban. Yo llevo más de 50 años viviendo acá. El distrito ha puesto el acelerador en las obras de la ciudad. Avanzan proyectos como el metro, que ya inició pruebas dinámicas, la avenida Caracas al sur, la avenida El Rincón en la calle 127 y la avenida Mutis al occidente. Además, ya fueron puestos al servicio de la ciudadanía 4 carriles de la avenida Ciudad de Cali, una de las vías que conecta con esta glorieta. Hoy habilitamos ya por completo 7.4 kilómetros de 2 carriles mixtos a cada lado de la troncal Cali. Eso es grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4 de la troncal Ciudad de Cali. 1.100.000 personas se verán beneficiadas de esta megaobra en el sur de la ciudad, a la que sin duda ya le cambió la cara. En Cartagena comenzaron a circular los primeros coches eléctricos en el centro histórico como parte de la sustitución definitiva de los vehículos jalados por caballos. Uno a uno, con los primeros turistas a bordo, empezaron a rodar los coches eléctricos por el centro histórico de Cartagena. De esta manera, Cartagena le puso fin a una era en la que más de 110 caballos eran utilizados para dar paseos turísticos en la ciudad amurallada. Los vehículos tienen capacidad para 6 personas, el conductor, el guía turístico y los 4 pasajeros. Yo creo que es importante traer la nueva generación con la vieja y mantener la cultura y seguir evolucionando. Los coches funcionan con baterías que se recargan con energía solar. Tienen estribos retráctiles, GPS, carpa plegable, sistema de iluminación y tableros digitales. Tenemos la velocidad, pues como estamos detenidos está en 0, pero digamos que esto pues incrementa cada vez que el coche va andando a la velocidad. Tiene una autonomía de 15 kilómetros como le dispone la norma colombiana en la resolución de este tipo de vehículos. El consumo de la batería que tiene cada coche y también todo un sistema de audio que permite conectarse a Bluetooth. Hombres y mujeres son los encargados de conducir estos vehículos, que estarán en servicio desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Llegué al centro cochera por medio de una encuesta que hizo la alcaldía, pidiendo una serie de requisitos, que entre esos estaba saber inglés y la licencia de conducción. En los primeros meses los coches eléctricos son gratuitos y posteriormente se implementará un sistema electrónico que permitirá el pago con tarjeta o en efectivo. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.757 pesos con 8 centavos. Subió. El petróleo de referencia Brent subió hasta los $61 con 92 centavos por barril. El café subió y su precio de referencia para mañana será de 2.665.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. 7:33, no para la barbarie en los corregimientos de Filogringo y Angalia, en zona rural de Tibú, norte de Santander. La guerra entre las disidencias y el ELN se concentró hoy en esas dos poblaciones. Sus habitantes alcanzaron a grabar cómo una vivienda donde se escondían delincuentes se incendiaba tras un ataque con dron. De esa zona del Catatumbo siguen saliendo civiles buscando ayuda en Cúcuta, en donde se cuentan más de 300 desplazados en las últimas horas. En un rincón del Tolima, las pequeñas manos aprenden a tejer historias gracias a una artesana que convirtió a la Palma Real en un puente entre varias generaciones. Soy Sandra Liliana Guzmán y esta es mi historia. Como artesana del Guamo Tolima rescato y preservo la herencia cultural, enseñando a los niños el tejido de la hoja de la palma real. La Escuela Semillero Cultural promueve el nombre de su pueblo y raíces ancestrales a través de artesanías hechas con materiales nativos, fomentando el arraigo por costumbres autóctonas. Para nosotros los niños es muy importante aprender de este arte, porque así rescatamos nuestras tradiciones y aprovechamos nuestro tiempo libre. Se distrae, está con más compañeritos, es más comunicativa y vive más contenta. El proceso de obtención de la materia prima se convierte en un ritual que involucra a las familias dedicadas a este tradicional oficio. Yo soy del campo, pero allá nos enseñaron a bajar la palma. Con eso nosotros levantábamos para la alimentación. El Guamo Tolima es por tradición el mayor productor de artesanías en Palma Real. Los ingresos anuales para estas familias se acerca a unos 250 millones de pesos en toda la población. Y por rescatar sus tradiciones, Sandra Guzmán es una colombiana que hace historia.
Hola, en Noticias del Mundo hoy, en Macuñaga, en el nororiente de Italia, se chocaron dos cabinas de un teleférico contra la estructura de una de las estaciones. Según los bomberos, 4 personas resultaron heridas, 3 de ellas pasajeros y la cuarta un operador. Al quedar inhabilitado el teleférico, un grupo de unas 100 personas quedó atrapado en lo alto de la montaña y debió ser evacuado en helicóptero. Y en Perú, 2 trenes chocaron en el ferrocarril por el que viajan los turistas hacia Machu Picchu. Uno de los maquinistas falleció y hay al menos 40 heridos, entre ellos varios viajeros. El accidente se produjo a la 1:20 de la tarde en una hora de congestión en el turístico tren en plena temporada vacacional. Las autoridades investigan las causas del choque. Texas está en alerta por la desaparición de una joven de 19 años. La adolescente de origen mexicano salió en la mañana del 24 de diciembre aparentemente a caminar y hasta ahora no regresa a casa. Ella es Camila Mendoza Olmos, una joven de raíces mexicanas cuya desaparición tiene conmocionada a la comunidad en San Antonio, Texas, y a su familia. Estamos esperanzados todos los días. Camila, de tan solo 19 años, desapareció en la mañana del pasado 24 de diciembre. Estas son las imágenes más recientes que se tienen de lo que creen los investigadores fue su trayecto. Llama la atención que salió de casa con las llaves del vehículo, pero se fue caminando y dejó en su cuarto su celular apagado. Estas otras imágenes la muestran esa misma mañana al lado de su carro y al frente de su casa. La búsqueda ya completa 6 días por parte de las autoridades y miembros de la comunidad, quienes se han adentrado en zonas boscosas. La policía emitió una alerta de peligro inminente. Tenemos que considerar todas las posibilidades, desde su desaparición voluntaria hasta la posibilidad de autolesión o de que alguien la haya secuestrado. De acuerdo a sus familiares, Camila normalmente salía a caminar por las mañanas, pero haberse ido totalmente incomunicada encendió las alarmas. En México también emitieron una alerta para realizar su propia búsqueda, pero autoridades en Texas no creen que haya cruzado la frontera. Y Manizales está lista para su feria. La ciudad de las puertas abiertas recibirá a 300.000 turistas que podrán disfrutar de una programación amplia, diversa e incluyente, pensada para todos los gustos, edades y bolsillos. Del 3 al 11 de enero, Manizales será escenario de actividades deportivas, culturales y artísticas, además de conciertos, desfiles, eventos tradicionales y espacios familiares, al celebrar su feria número 69. Queremos resaltar que las contrataciones artísticas ya están listas, al igual que toda nuestra logística operativa, lo que nos permite garantizar una feria organizada y de calidad. La feria también contará con la participación de las candidatas al reinado del café, que engalanarán cada uno de los eventos y se convertirán en embajadoras de la alegría y el espíritu festivo de la ciudad. En materia turística, esperamos albergar aproximadamente 300.000 turistas, con una ocupación hotelera que estamos proyectando superior al 90%, lo que refleja el impacto positivo de la feria en nuestra economía local. Propios y visitantes ya están listos para vivir la mejor feria de América en la ciudad de las puertas abiertas. Espero que sea como todos los años, chévere, tranquilidad en las noches, con las corridas, pues espero obviamente que sigan habiendo las corridas, con la cabalgata, pues cada año siempre estar muy respetuosamente, cuidan a los caballos. Estoy preparándome para ver las artesanías, para salir por las noches, me gusta el show de tangos, compartir con las amigas que no veo hace mucho tiempo, estar en familia. Me gustaría mucho ir al concierto, caminar por las noches, compartir con mis amigos, esperar que la familia venga a visitarnos. Así Manizales le da la bienvenida a una celebración que exalta la cultura, la tradición y el carácter alegre de la capital de Caldas. El 2025 nos dejó momentos que nos recordaron la fragilidad del mundo. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nuestro Santo Padre Francesco. Pero también la fuerza de quienes lo sostienen. Que nuestros corazones sean llenos de amor y de paz. Es el momento para que paremos esa máquina que le hace mal a Colombia. Un año que no se mide en días, sino en historias. La gente debe pensar primero en los niños. Debe cuidar el medio ambiente.
Fueron 365 oportunidades para celebrar logros. Por séptima vez Colombia está en una Copa del Mundo. ¡Gracias, Colombia! ¡Gracias! Y para levantarnos juntos cuando más nos dolió. Porque para honrarlo solo debe haber amor en nuestros corazones. Vimos sonrisas que iluminaron el mundo y otras que se apagaron. Nos unieron las victorias. Nos escuchamos. ¡Que nos entreguen los medicamentos! Denunciamos. El mocho fue capturado por la Fiscalía y por solicitud del Alto Comisionado de Paz Oti Patiño y de la Dirección Nacional de Inteligencia, estuvo escondido en un apartahotel en Bogotá. Y explicamos lo que necesita y debe saber. Es el reajuste del salario mínimo que entra en vigencia este 1 de enero. Esto nos da un aumento para el 2026 de 2 millones de pesos. ¿De qué se trata esta flotilla de Estados Unidos en las aguas del Caribe? Llega el 2026, un nuevo año cargado de sueños y esperanza. Si pienso votar este año, sí. Va a estar reñido. Que haya un cambio real, no un cambio de promesas que nunca se cumplen. Espero que sean transparentes. Seguiremos recorriendo nuestra tierra. Estaremos en las regiones y en cualquier lugar del mundo para estar con ustedes. Gracias por preferirnos y seguirnos a través de todas nuestras pantallas. Gracias por estar conectados siempre. Nuestro compromiso sigue intacto. Trabajar para ustedes y contar sus historias, porque son sus historias las que se convierten en noticia. Usted va a ir a la base y yo le voy a mandar una cicla que le mandó una señora, ¿verdad? Noticias Caracol. Primero la gente. Qué año tan movido. Lleno de noticias. Esperamos que el 2026, que llegan 27 horas y 57 minutos, llegue con buenas nuevas para Colombia y para el mundo. Lo necesitamos. Exactamente, lo necesitamos. Y aquí estaremos trabajando para nuestros televidentes y nuestros seguidores en Caracol Televisión. Qué bonito, Jorge Alfredo. Con todas las bendiciones. Totalmente de acuerdo. Vamos terminando las noticias. Ya viene la vuelta al mundo en 80 risas. Y terminando el año. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.